Que el Señor les bendiga, hermanos. En esta mañana vamos a dar comienzo a nuestra reunión y le voy a pedir que se ponga de pie en la iglesia presencial. Y Dios bendiga a aquellos que nos siguen a través de la plataforma de Facebook. Buenos días. Y vamos a dar comienzo a nuestra reunión. Amén. Vamos a orar. Señor, te damos gracias una vez más porque podemos experimentar tu promesa, Padre, que tus misericordias son nuevas cada mañana. Y podemos experimentar, Padre, tu fidelidad que fue con nosotros por la noche. Y te damos muchas gracias porque nos dejas ver la luz de un nuevo día, Padre, por este oxígeno que es gratuito, que a través de tu misericordia, Padre, nos lo brindas, nos lo das. Padre, te damos muchas gracias por este aliento de vida nuevo, Padre Celestial. Te damos muchas gracias porque podemos experimentar tu bondad, tu benevolencia para con la humanidad y para con tus hijos. Padre, nos ponemos en tus manos para alabarte, bendecirte, exaltarte, ser instruidos a través de tu palabra. Padre, que tú te lleves toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor Jesús, reconociendo siempre que te necesitamos, reconociendo siempre, Padre, que separados de ti no podemos hacer absolutamente nada, Padre, reconociendo, Padre, que tú eres el motor para poder servirte en gratitud de lo que tú has hecho en nuestras vidas, Padre Celestial. Que tu nombre sea glorificado, que tu nombre sea exaltado en esta mañana. Bendice a tu iglesia, Padre, que esté reunida en tu templo. Bendice a aquellos que nos siguen a través de las plataformas de las redes sociales, que por la contingencia no nos pueden acompañar, pero que tu presencia esté ahí con ellos, Padre, que todos, Padre, unánimes, y así aquí y así allá, podamos tener un corazón abierto a tu alabanza y adoración, y un corazón abierto a tu palabra. Nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Dice este canto: ven, es hora de adorarle. Amén. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios hoy. Ven, una vez más, ven, es hora de adorarle. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón hoy a Él. Ven, ante su trono estamos. Ven, ante la majestad de Dios hoy. Ven, toda lengua confesará, toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios. Las rodillas se doblarán y un tesoro eterno tendrás en Él si escoges su amor. Ven, es hora de adorarle. Ven, abre tu corazón a Él. Ven ante su trono.
doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Toda lengua confesará que Él es Dios, las rodillas se doblarán, y un tesoro eterno tendrás en él, si escoges su amor. Él es Rey, Él es Rey, Él es te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama de tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 santo. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama de tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, y derrama de tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 santo. Ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama de tu amor y poder cuando cantamos santo, santo, y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria, y derrama de tu amor y poder cuando cantamos santo, 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 santo.
fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperar en Dios. Reinará por siempre nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperaremos. Nuevas fuerzas tendrán los que esperan en Dios. Esperaremos en Dios, esperar en Dios. Reinará por siempre nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de águilas. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas de Dios. Reinará por siempre nuestro fuerte libertador. Dios reinará por siempre nuestro fuerte libertador. Eres el infinito Dios, el infinito Dios. Tú no desmayas, nunca fallas. Defensor de los débiles, nuestro consolador. Nos levantaste con alas
adoramos, Señor. Amén. Amén. Puede sentarse. Ya se dejó el lugar a nuestro hermano pastor que trae la enseñanza de esta mañana. Amén. Que el Señor les bendiga. Dios les bendiga, hermanos. Dios bendiga a nuestros hermanos que nos han seguido por el Facebook. Esta plataforma también una gran bendición para cada uno de ustedes y muchas gracias porque han seguido esta, aleluya, esta transmisión domingo tras domingo en lo que refiere al tiempo que Dios nos ha permitido estar aquí. Pues una bendición y mis hermanos, continuamos, aleluya, aprendiendo de la palabra del Señor. Hoy vamos a iniciar, mis hermanos, una serie de lecciones concernientes a la compasión de Jesús. La compasión de Jesús. Amén. Y para esto, pues, vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas capítulo 5, Evangelio según San Lucas capítulo 5, y posteriormente vamos a estar orando, poniéndonos en las manos del Señor. Versículo 12. Amén. Al versículo, aleluya, yo creo que hasta terminar el capítulo, hermanos. Vamos a ver aquí tres diferentes condiciones de tres personajes, tres personas a las cuales nuestro Señor Jesucristo manifestó compasión. Amén. Yo voy a leer en voz alta y ustedes me acompañan con su vista ahí en el lugar donde se encuentran, en sus hogares. No sé en qué parte te encuentres, pero vamos a leer juntos la palabra del Señor. Amén. Dice así la Escritura en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó, diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendió más y se reunía mucha gente para oírle y para que les sanase de las enfermedades, mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Verso 17, Jesús sana a un paralítico. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos, doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén. Y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús.
Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo: ¿qué es este? ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios, y llenos de temor, decían: hoy hemos visto maravillas. Llamamiento de Leví. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Hasta este versículo, hermanos, hasta el verso 32. Vamos a orar. Bendito Dios, te alabo y te bendigo. Muchas gracias, Señor, porque así como lo hemos expresado, Señor, para dar a conocer tu gran compasión que tú tuviste para con aquel leproso, para con aquel paralítico y para con aquel publicano. Así un día tú tuviste compasión de nosotros, Señor. Muchas gracias te doy por estar aquí una vez más, compartiendo y ministrando tu bendita y santa palabra. Pero yo te ruego que no sea yo, sino que seas tú, el que a través de tu Santo Espíritu pongas tus palabras, esas palabras necesarias, que edifiquen y fortalezcan y consuelen a tu pueblo que está aquí presente, como aquel pueblo tuyo, Señor, que está en sus hogares, a través de esta transmisión. Sé tú con ellos, sé tú con nosotros, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, yo te lo pido. Amén y amén. ¿Qué significa compasión? La compasión, mis hermanos, es un sentimiento de tristeza que se produce al ver a una persona, a un grupo de personas, puede ser también a una ciudad, ya que hoy a través de los medios de comunicación, mis hermanos, se entera o tiene uno conocimiento de tantas calamidades que no solamente atacan a una persona en lo individual, sino también a un grupo de personas o a una ciudad entera. Entonces, compasión es el sentimiento de tristeza que invade o que es producido al ver a una persona, mis hermanos, que está sufriendo. A una persona que sufre por causa de alguna enfermedad, por causa de alguna necesidad económica, por causa, mis hermanos, de X. Amén, que hay muchas formas y maneras por las cuales la persona, el grupo de personas o una ciudad puede, mis hermanos, ser atacada. Como hoy en día es mundial. Y mis hermanos, la cuestión es ¿qué podemos hacer o qué hacemos en el momento de sentir este sentimiento
de tristeza, o de algunos escritores le llaman conmiseración, o sea, de identificarnos con ellos. Amén. Y lo que hizo aquí Jesucristo y lo que nosotros hemos de hacer, de seguir haciendo, y que nunca decaigamos en este sentimiento, mis hermanos, de compasión, es procurar aliviar, reducir ese sufrimiento, ese dolor, mis hermanos, ese dolor, en lo que dependa de nosotros. Amén. Y para eso, las Escrituras, y para eso Dios, a través de su Hijo Jesucristo, nos muestra en este pasaje de la Escritura, mis hermanos, de qué manera Jesús se compadeció de estas tres clases de personas o necesidades. Amén. Y vemos aquí la primera oportunidad que no desaprovechó nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tuvo compasión hacia aquel hombre leproso. Dice el versículo 12, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra. Amén. Como pueblo de Dios y aquellos que nos oyen, que nos ven, mis hermanos, la lepra en el Antiguo Testamento y por la ley era considerada una enfermedad inmunda y contagiosa, por cuanto los primeros estragos, los primeros efectos, mis hermanos, de la lepra era infección o alteración en la piel del cuerpo, manifestado a través de úlceras, y había diferentes categorías de lepra. Amén. Y la más drástica, mis hermanos, era aquella que cuando la persona con lepra se le iba desgajando, se le iba desmembrando o ¿cómo decir? La piel, pedazos de carne, ya era un avance muy, muy crítico. Pero había también una lepra, mis hermanos, ligera, y en la cual cuando todavía no se declaraba ceremonialmente, porque la ley lo establecía, amén, que debería ser declarado ceremonialmente ante los sacerdotes, amén, que aquella persona padecía realmente lepra. Y en aquel tiempo la lepra era considerada causa y motivo de pecado. Amén. O sea, es sinónimo de pecado, símbolo de pecado. Entonces, aquellos leprosos que aún todavía no se les caía parte de su cuerpo, mis hermanos, pedazos de su carne, eran cubiertos, ellos se cubrían con unas gabardinas, vamos a decirlo hoy, ¿verdad? Con unas mantas, con capuchas. Mis hermanos, ¿por qué? Porque en esa condición, principalmente para ellos, mis hermanos, era algo que no podían de darlo a conocer o darse a conocer públicamente. Era algo vergonzoso. Era algo vergonzoso. De tal manera, mis hermanos, que por ley aquellos hombres, mujeres, mis hermanos, estaban cubiertos y tenían que gritar a alta voz: inmundo, inmundo. Amén. Y yo comparaba lo del día hoy que estamos padeciendo. Amén. Por ley, aquella persona tenía que declarar inmundo, inmundo. ¿Con qué fin? Con el fin, mis hermanos, de no contagiar y de no contaminar a los demás. Y era aislado, confinado. Y esto era lo más trágico, hermanos, de ser aislado y de ser confinado para una persona en estas condiciones, porque le privaba de poder estar en familia con sus seres queridos.
le privaba tener convivencia con la sociedad. Y aún todavía más, le impedía ser parte, mis hermanos, de los cultos religiosos. O sea, de las cosas espirituales que como todo hebreo, que como todo judío, era necesario estar ahí. Y esto era lo más crítico, lo más doloroso para una persona. Amén, para una persona. Entonces, mis hermanos, tenía que ser declarado ceremonialmente leproso e inmundo. Y es por eso que en esta ocasión, dice que el versículo 12, sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre. Amén. Lleno de lepra. O sea, está hablando de que ya estaba en un estado muy avanzado. Muy avanzado. Pero vemos aquí el valor y la valentía de este hombre al ver a Jesús. Y mis hermanos, en aquel tiempo, un estado de lepra, en este caso avanzado, impedía al hombre caminar, trasladarse por sí mismo, porque no tenía el suficiente vigor, la suficiente fuerza, mis hermanos, física, para poder trasladarse. Y algunos morían aislados y confinados, lejos de la sociedad, lejos de la familia. Pero este hombre se armó de valor en el estado de lepra, lleno de lepra en el cual se encontraba. Y dice aquí la escritura, el cual, viendo a Jesús, Moisés, mis hermanos, en el desierto, se le dio orden de parte de Dios de que erigiera una serpiente. ¿Por qué? Porque aquellas serpientes venenosas que mordían a los israelitas, morían inmediatamente. Y Dios tuvo compasión de su pueblo. Y le dijo a Moisés, levanta un asta con una serpiente de bronce, para que todo aquel que fuese mordido y mirare a la serpiente sea sanado. Y por eso Juan, en el capítulo 3, dice, así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y como hacía que el pueblo de Israel era mordido, levantaba su vista y miraba a la serpiente, los efectos del veneno desaparecían y no había mortandad. Así este hombre, mis hermanos, cobró fuerzas en medio de su debilidad, llegó a Jesús al verle, mis hermanos, y con toda humildad y con esa voz de clemencia, le dijo, se postró primeramente con el rostro en tierra y le rogó. Amén. Diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Puedes limpiarme. En aquel momento, mis hermanos, imaginemos, aleluya, o usted lo ha sentido, o yo, su servidor, nosotros como pueblo, como hijos de Dios, lo hemos sentido en el momento en que alguien, una persona, un vecino, un familiar, no sé, mis hermanos, se ha acercado a usted, a su servidor, se ha acercado cuando estamos aquí presentes y entra una persona por la puerta pidiendo ayuda. Amén. Hemos sentido ese sentimiento de tristeza que invade nuestros pensamientos, mis hermanos, al ver el dolor, al ver la necesidad, tanto física, económica y sobre todo la espiritual. Yo creo que Jesús, como lo dice aquí, que al ver a aquel hombre en esas condiciones, privado de estar presente con su familia, de la sociedad, de los cultos religiosos, mis hermanos, se compadeció de él.
Y al rogarle a aquel hombre, mis hermanos, digo, si quieres, puedes limpiarme. Puedes limpiarme. Y Jesús, mis hermanos, le responde diciendo, quiero, sé limpio. Sé limpio. ¿Qué sucedió, hermanos? Que al instante la lepra se fue de él. Amén. Al instante la lepra se fue de él. Y así, mis hermanos, en este caso fue una enfermedad física, que como lo expresé, considerada en aquel tiempo como causa y motivo de pecado. Amén. Y aquí vemos, mis hermanos, que al atenderlo Jesús y ver la condición física en la cual se encontraba, miró aún más profundo Jesús, mis hermanos, miró a su corazón, la necesidad prioritaria que era, mis hermanos, sanarlo del pecado. Sanarlo del pecado. Por eso le dice aquí claramente, sé limpio. Amén. Quiero, sé limpio. Y no solamente se expresaba Jesús acerca de aquella lepra, amén, sino también de el pecado que había invadido aún más trágicamente, no solamente su cuerpo, sino también su alma y su espíritu. Entonces vemos aquí que Jesús manifestó esa tristeza, ese sentimiento de tristeza, mis hermanos, pero no solamente, mis hermanos, le expresó, amén, no solamente le expresó, está bien, yo quiero, yo puedo, sino que lo declaró, quiero, sé limpio, o sea, hubo una acción, porque podemos o se puede tener compasión de una persona, viéndola en la situación que se encuentra, pero solamente ahí queda, en pura compasión. Amén. Pero no vamos a veces a la acción, a poder de tratar de aliviar ese dolor, si es posible eliminarlo. Amén. Pero a veces ahí queda. Y a veces, mis hermanos, hacemos cosas sí compasivas, pero nada más hasta donde podamos nosotros. Amén. Aquí Jesús, mis hermanos, le dijo, quiero, sé limpio. Jesús va más allá. Nosotros estamos limitados. Amén. Y es bueno sentir compasión, es bueno procurar aliviar ese dolor. Amén. Ayudar, es bueno. Pero lo más importante, mis hermanos, es darles ¿cómo les quiere decir? Los medios para que aquella persona pueda conocer a Dios a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. La tercera persona de Leví, hablamos ahorita del llamamiento de Leví, termina, mis hermanos, en este pasaje, porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. El sano no tiene necesidad de médico, sino los enfermos. Amén. Dice aquí, mis hermanos, vamos ahí a Lucas 5, este pasaje que estamos leyendo del leproso. Y él le mandó, verso 14, que no lo dijese a nadie. Amén. Que no lo dijese a nadie, sino ve. Le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Que así como había sido declarado ceremonialmente leproso, y el que lo declaraba era el sacerdote, así Jesús estaba cumpliendo, ordenando a este hombre
mis hermanos, que continuara con lo establecido en la ley de Moisés. Por eso dice la Escritura que Jesús no vino a abrogar la ley, sino a cumplirla. Amén. Y le dijo, no lo digas a nadie, sino solamente ve y muéstrate, dice aquí, al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio, dice, a ellos. Ellos lo habían declarado, lo habían visto, lo habían examinado, habían estado ahí confinados, mis hermanos, por varios días, y según el avance de la lepra, mis hermanos, hasta que era declarado ceremonialmente leproso. Ellos te declararon leproso, ahora tú ve a ellos, para que ellos, mis hermanos, te declaren ceremonialmente limpio. Limpio. Amén. Porque en aquel tiempo esta lepra era incurable y por lo regular ni el sacerdote, ni los fariseos, ni los saduceos, ni los escribas, ni ningún líder religioso se compadecía de estas personas. Amén. Sino que los tenían como parias. Amén. Personas inmundas, personas que no merecían, mis hermanos, estar en medio de la sociedad. Amén. Por eso fue Jesús, ve, muéstrate al sacerdote y él te va a declarar limpio. Vemos aquí que Jesús, mis hermanos, tuvo compasión de este hombre leproso. Y así de igual manera Dios tuvo compasión de nosotros un día. No estábamos enfermos físicamente de la lepra, pero sí enfermos espiritualmente por el pecado. Amén. Y mis hermanos, en esta ocasión este hombre fue a Jesús. Amén. Fue a Jesús. Gracias a Dios. Porque un día, amén, Jesús vino a nosotros. Y pudimos experimentarlo. Pudimos confesar nuestro pecado y recibir perdón de Él. Y no solamente el perdón de nuestros pecados, sino que fue una compasión completa al salvar nuestra alma. Amén. Y mis hermanos, este hombre era un leproso, una necesidad física. Amén. La compasión, mis hermanos, trasciende culturas, géneros, amén, y también religión. Culturas, géneros y religión. ¿Géneros a qué me refiero? A que Dios siente compasión tanto por el hombre como por la mujer. Siente compasión, mis hermanos, por el rico, por el pobre, por el sano, por el enfermo. Por eso la compasión trasciende culturas, género y religión. Y en esta ocasión, mis hermanos, Jesús la manifestó hacia este hombre leproso. Verso 17. Jesús sana a un paralítico. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados. ¿Quiénes, hermanos? Los fariseos y doctores de la ley, que sabían, estos dos grupos, lo que tenían que hacer. Amén. Para con aquella que estuviese o que necesitase ayuda, apoyo. Amén. Eran doctores de la ley.
Y dice aquí, mis hermanos, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea, de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerlo delante de él. El hombre leproso se abrió paso, se armó de valor, de fuerza. Amén. Y se acercó a Jesús y teniéndolo ahí presente, lo miró y le dijo, si quieres, puedes limpiarme. Y en esta ocasión, hermanos, Jesús estando enseñando en una casa, y estaban ahí los fariseos, los doctores de la ley, aleluya, y dice aquí la escritura, sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Vemos primeramente, mis hermanos, que estos hombres, al ver la condición de aquel paralítico, sintieron compasión. Si no, ahí lo hubieran dejado a su suerte. Amén. Como aquel cojo que estaba en la puerta del templo. Entraban escribas, fariseos, a la oración, y aquel hombre era puesto ahí, mis hermanos, para pedir limosna. Pero solamente pasaban y lo miraban de arriba. Pero no hacían nada. Pero Juan y Pedro, yendo a la oración al templo, mis hermanos, se detuvieron y miraron la necesidad de aquel hombre cojo, de nacimiento. Y mis hermanos sintieron compasión y le dijo, Pedro, no tengo oro ni plata, mas lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, extendiendo su mano, lo tomó, levántate y anda. Y aquel hombre al instante se le enderezaron los pies y se levantó y con alegría y con gozo entró al templo. La condición en la cual estaba le impedía entrar al templo. ¿Por qué? Porque también era considerado en aquel tiempo las enfermedades como causa y motivo de pecado. Pero este hombre, siendo sanado, entró al templo. Aquí vemos 4 hombres, mis hermanos, que sintieron compasión por aquel hombre paralítico. Y lo tomaron, dice aquí la escritura, en un lecho, y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Parálisis, impedimento para trasladarse por sí mismo. Amén. Y así hay hoy, como en aquel tiempo, muchos paralíticos que por sí mismos, mis hermanos, no pueden trasladarse a buscar a Dios, no pueden trasladarse, estoy hablando espiritualmente. Amén. Espiritualmente. No pueden trasladarse hacia la casa del Señor. Aunque hay muchos paralíticos físicamente, amén, pero entre esos paralíticos hay muchos hijos de Dios. Amén. Pero aquí el tema principal es, mis hermanos, la compasión que siente Jesús, mis hermanos, por las almas, que su deseo es ser salvas. Por eso a este hombre, más adelante, al verlo enfrente de él, cuando aquellos amigos o aquellos compañeros lo pusieron, lo bajaron, se esforzaron, conocemos la historia, conocemos el pasaje, todo lo que ellos procuraron hacer, hicieron, abrieron un agujero, un boquete en aquella casa, lo hicieron descender
Y al ver Jesús, mis hermanos, la condición de este hombre, tuvo compasión de él. Y es por eso que Jesús, mis hermanos, al verlo, le dice, tus pecados te son perdonados. Amén. ¿No miraría Jesús la condición física? La miraría. Dios mira más allá, mis hermanos, de lo que nosotros vemos. Podemos estar sanos completamente físicamente, como hay muchos, pero hay mucha enfermedad espiritual. Espiritual. Nuestros ojos solamente ven lo que está delante, pero Dios mira más allá. Le dijo Dios a Samuel, el hombre mira solamente lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Dios mira el corazón. Vemos aquí entonces, mis hermanos, que Jesús le dijo, tus pecados te son perdonados. ¿Qué hicieron inmediatamente aquellos fariseos, aquellos líderes religiosos que hacen en ocasiones ciertas personas, mis hermanos, cuando ven a alguna persona en una condición semejante, amén, declarada por la sociedad, mis hermanos, no apta para estar en medio de la sociedad, no apta para estar en un lugar indicado? Amén. ¿Qué hicieron? Y a veces, mis hermanos, cuando aquella persona en esa condición en la cual se encuentra necesitada, amén, a veces muchas personas, no merece estar aquí. ¿Sí? Hacemos acepción de personas, se hace acepción de personas, o juzgamos, no merece estar aquí. Así era la condición de aquellos fariseos y de aquellos líderes. Amén. Que iban a rodear a Jesús, a estar ahí solamente para pescarlo en algún error y acusarlo ante las autoridades romanas y también ante las autoridades religiosas como era el sacerdote y el sumo sacerdote. Y ellos comenzaron a cavilar. Amén. Cavilar, mis hermanos, significa pensar profundamente en nuestro interior. ¿Sí? Comenzaron a cavilar. Y sabemos que Jesús, siendo omnisciente, amén, o sea, todo lo sabe, les preguntó, ¿qué caviláis en vuestros corazones? Amén. Dice aquí, vamos a leerlo. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, cuando Jesús, mis hermanos, al ver la fe de aquellos que llevaron a este hombre paralítico, les expresó que sus pecados eran perdonados. ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? No lo expresaron, hermanos, verbalmente, con voz audible. ¿Sí? Por eso Jesús les dijo, ¿qué caviláis? ¿Qué pensáis? Ustedes. O sea, los pescó en el momento. Dios tenga misericordia de nosotros, mis hermanos, cuando estamos expuestos. Amén. Dios tenga misericordia. Pero en esta mañana vamos a aprender la manera en que podemos manifestar compasión hacia los necesitados, pero poder hacerlo, llevarlo a la acción. Jesús entonces, conociendo, dice, los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué era lo que pensaban? Lo que ellos, mis hermanos, en su mente y en su corazón habían anidado. Dice que es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, porque ellos dijeron blasfemia, dice. ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Amén. Para ellos, mis hermanos, para aquellos líderes religiosos, fariseos, algunos de ellos se habían tomado la
¿cómo le quiere decir? La libertad, gracias, la libertad de poder decir, tus pecados te son perdonados. ¿Cómo es el día de hoy? ¿Sí? Tus pecados te son perdonados. Ve a este lugar, ve ahí, ¿verdad? Y ahí haz esto y ya. Tus pecados te son perdonados. Entonces los fariseos Jesús le dijo, ¿qué es más fácil? Decirle a este hombre, tus pecados te son perdonados, porque así lo hacían algunos de ellos. O decirle al paralítico, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Y ahí como que aquellos se fueron para atrás. Porque era más fácil decirle, tus pecados te son perdonados, de declararlo. Aunque en ellos no estaba el perdonar pecados, solo en Jesús. Por eso dijeron ellos, ¿qué blasfemias dice este si solamente Dios puede perdonar pecados? ¿Qué es más fácil decirle? Tus pecados te son perdonados, o decirle, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Para que sepáis, les dijo Jesús, que el Hijo del Hombre no solamente tiene potestad para perdonar pecados, sino a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. La declaración hijo de hombre, hermano, o hijo del hombre, Jesús aquí manifestó que él tenía tanto, o sea, que él tenía tanto la autoridad para perdonar pecados como para sanar toda enfermedad. Y lo expresó, lo manifestó, mis hermanos, con una autoridad y claramente para que aquellos líderes religiosos, para aquellos doctores de la ley, comprendieran, mis hermanos, comprendieran que ahí estaba aquel, mis hermanos, que esperaban, y que Dios le había dado toda autoridad, toda potestad para perdonar pecados y para sanar toda enfermedad cualquiera que fuese, endemoniados, paralíticos, sordos, lunáticos, mis hermanos, mudos, y no solamente enfermedades físicas, sino aún la enfermedad del alma. Amén. Por eso, mis hermanos, fue en la primera expresión que hace Jesús, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad, tiene poder, no solamente para perdonar pecados. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Así como le dijo al leproso, quiero, sé limpio. A este paralítico le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aquel hombre, mis hermanos, motivado por la fe, motivado por la compasión que aquellos hombres, mis hermanos, lo habían llevado delante de Jesús, sirvió. Amén. Para que él tuviese un encuentro personal con Jesús. Aleluya. El sentir compasión, mis hermanos, no es solamente, ¿sí?, suplir algunas necesidades económicas. Es parte. Sentir compasión es ponernos en la brecha y poder llevar a aquella persona a los pies de Cristo. Aquellos hombres, sí, recibieron más porque su principal intención fue que aquel hombre fuese sanado. Y mis hermanos, es lógico. Lo que nosotros deseamos en nuestra humanidad es que aquel ser querido, que aquella persona sea sanado, porque lo vemos en ese sufrimiento físico. Pero nosotros como hijos de Dios tenemos que ir más allá de que aquel hombre, aquel familiar, reciba la sanidad del alma. Amén. Porque estando en este cuerpo puede recibir la sanidad, pero estando en este cuerpo podemos, mis hermanos, seguir enfermándonos. Amén. Físicamente. Pero cuando es sanada el alma, ya nadie la puede. Salvo que nosotros mismos, en desobediencia, mis hermanos, o en pecado, volvamos a darle cabida
mis hermanos, a esa enfermedad, que es el pecado. Aquí Jesús tuvo compasión con el hombre leproso y con este hombre paralítico. De diferentes necesidades. Ahora vamos con el llamamiento de Leví. Aleluya. Después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo: sígueme. Jesús sabía, hermanos, que los publicanos no eran bien vistos por el pueblo israelita. Sí, sí lo sabía. Amén, sí lo sabía. Por eso fue a la casa de Zaqueo. Amén. Hoy la salvación ha llegado a esta casa. Amén. Entonces dice aquí, mis hermanos, que al ver Jesús a Leví, que es Mateo, sentado en el banquillo de los tributos, amén, ¿quiénes eran los que iban a pagar los tributos? Amén. El pueblo hebreo, pueblo judío, tenían que pagar tributo a los romanos. Y el publicano, en este caso Leví, era un servidor público a los romanos. Y por tal causa y motivo era muy odiado, amén, por los judíos. Y considerado traidor. O sea, no era bien visto. Ni por los fariseos, ni por los escribas, ni por los saduceos, ni por los doctores de la ley. Porque siendo de nacionalidad judía, no merecía estar sirviendo a los romanos. Debería de estar en contra de ellos. Pero Jesús, mis hermanos, viendo a Leví y conociendo la relación que había entre un publicano y un judío, tuvo compasión de él. Ahora, los publicanos, mis hermanos, tenían buena posición económica. ¿Sí? Acudían o estaban presentes pues en la alta esfera, ¿verdad?, de la sociedad de aquel tiempo. Entonces, mis hermanos, aquí Jesús le dice a Leví: sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Hasta ahí vamos bien. Leví oyó la voz, la orden de Jesús, que seguramente conocía a Jesús. Al verlo enseñar, al oír de él, pero al verlo pasar, y Jesús le dice a Leví: sígueme. Amén. Aquí en la escritura, mis hermanos, los pasajes que conocemos no dice que Leví cuestionó a Jesús. ¿No ves? Mira de todo lo que estoy disfrutando aquí. Y tú me dices: sígueme. ¿Qué le dijo aquel hombre, aquel joven rico a Jesús cuando Jesús le dijo: ve y vende todo lo que tienes, repártelo a los pobres y ven y sígueme? Aquel joven rico, ¿qué hizo? Agachó su cabeza, se volteó y se fue. Leví, mis hermanos, hizo todo lo contrario. Se levantó y siguió a Jesús. Pero ¿qué sucedió más adelante? Dice el versículo 28. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa. Y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. ¿No hay una gran fiesta cuando un pecador se arrepiente? ¿No hubo una gran fiesta en nuestro interior, hermanos? En tu interior, cuando el Espíritu de Dios te nos redargulló de pecado. Amén. No hubo gran fiesta, un gran gozo, una gran alegría en lo más íntimo de nuestro ser, que se manifestó en un agradecimiento hacia Dios
por lo que hizo Jesús en la cruz por nosotros? Así, Mateo no perdió tiempo. Hizo una gran fiesta, un gran banquete en su casa. ¿Cuál fue el motivo? Amén. Yo creo que no tuvo tan magno banquete y fiesta antes como el de ahora. Aun y cuando él tuviese todo el respaldo de algunos romanos, de algunas autoridades romanas, mis hermanos, ahora verdaderamente era una gran fiesta, un gran banquete. Amén. E invitó a Jesús. Aleluya. Y había muchas, dice, y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía. ¿De qué, hermanos? De publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Gloria a Dios, aleluya. ¿Quiénes son esos otros? Amén. Gracias a Dios porque fuimos invitados. Amén. Fuimos invitados. En esta ocasión dice, y había mucha compañía. Era el ambiente de Leví, relacionarse con los publicanos, cobradores de impuestos. Y ahora, mis hermanos, dice que había también muchos otros, y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas, parte de esos fariseos, murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Amén. ¿Por qué coméis y bebéis? O sea que, mis hermanos, con publicanos y pecadores, esa fue la expresión de los fariseos, de los líderes religiosos. Dios tenga compasión de nosotros, mis hermanos, porque en ocasiones somos invadidos por ese sentimiento no de compasión, sino de condenación a veces. Dios tenga misericordia de nosotros. Mira, está ahí presente. Amén. Sino que tengamos el sentimiento, la postura que tuvo Jesús ante este publicano. Amén. Nomás pensemos si así no hubiera sido con nosotros. Dice un canto, ¿qué sería de mí si no me hubieras alcanzado? ¿Dónde estaría yo si no me hubieras perdonado? ¿Cómo seríamos? Amén. Como un pájaro herido que se muere solo, abandonado en el suelo. Como un ciervo que brama. Amén por ti. Mis hermanos, Jesús tuvo compasión de Leví. Amén. Y como era costumbre en aquel entonces, ahí estaban los fariseos, ahí estaban los doctores de la ley, solamente para murmurar. Que Dios quite toda murmuración. Amén. Que pueda dañar, que pueda afectar a aquella persona que esté necesitada. Sino que ponga en nosotros los medios necesarios para poder aliviar aquel dolor. Amén. Dice, mis hermanos, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondió Jesús y les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Como que les cayó como un balde de agua fría a aquellos líderes religiosos. Los que están sanos no tienen necesidad de médico.
Si ustedes se consideran sanos, justos, no tienen necesidad de médico. Amén. Sino los enfermos. Sino los enfermos. Aleluya. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Este es, mis hermanos, el tema central del Evangelio. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Al arrepentimiento. Y esto es, mis hermanos, el que usted y yo y aquellos que nos ven y oyen, que en esta mañana podamos darle lugar a ese sentimiento de tristeza, como en otras ocasiones le hemos dado lugar, sentimiento de tristeza, amén, al ver a alguna persona en algún sufrimiento, en alguna necesidad y poder sentir compasión por ella. La Escritura dice, mis hermanos, que Jesús tuvo compasión de aquella gente que le había seguido por 3 días, una multitud de gente, y sintió compasión porque no habían probado alimento en aquellos días. En aquellos días sintió compasión. Y hoy hay mucha gente que no ha probado este tipo de alimento espiritual. ¿Qué dijo Jesús a sus discípulos? Dadle vosotros de comer. Amén. Una vez que Dios multiplicó aquellos panes y aquellos peces, Dios ha puesto, mi amado hermano, hermana, los medios necesarios en nuestras manos para darles de comer espiritualmente, que es lo más importante, a aquellas personas que están sufriendo. Y si está en nuestras manos apoyarles, ayudarles, podamos hacerlo. No cerrar nuestra mano o cerrar nuestro brazo, sino extenderles la mano y apoyarlos. Amén. Mis hermanos, esto es lo que Jesús manifestó, esa compasión para con aquel leproso, para con aquel paralítico y para con aquel Leví, para con aquel publicano. Diferentes estados, o vamos a llamar estratos sociales, mis hermanos. Para Dios no hay acepción de personas. Amén. En esta hora, pues, Dios me les bendiga y vamos a orar a Dios, a pedirle a Dios, Señor, no permitas que mi mente, mi corazón sea invadido por una actitud egoísta, sino que pueda ser un instrumento que tú uses para bendecir, para ayudar, amén, para cooperar, para aliviar aquel dolor de aquel hermano, de aquella hermana o de aquella persona, amén, que está sufriendo por alguna necesidad, que está padeciendo una enfermedad, una dolencia, amén. Tú uses mi vida, así como usaste la vida de tus siervos, tus apóstoles, tus profetas, que tuvieron compasión del pueblo de Israel y que hasta el día de hoy tu palabra está con nosotros y nos enseña, amén, cómo debemos de reaccionar ante tal situación de alguna persona. Amén. Póngase sobre sus pies, hermanos, y vamos a orar. Les invito a unirse en oración. Y vamos a orar todos juntos, dándole gracias a Dios, mis hermanos, por esta palabra, dándole gracias a Dios porque un día Él tuvo compasión de nosotros. Amén. Que Él tenga compasión de aquellas almas perdidas, que hoy, mis hermanos, necesitan
mucho de Dios. Padre, te alabo, Señor, y te bendigo. Muchas gracias. Muchas gracias te doy por la compasión que tú manifestaste, Señor, un día con tu siervo, con mi esposa, con mi familia, con mis nietos, con mis nueras, Señor. Gracias, Señor, porque eres tú el que nos ha guardado, Señor, en familia y quien has tenido compasión de nosotros. Sigue, Señor, manifestando tu amor, tu gracia y tu misericordia para con nosotros, para con cada miembro de esta congregación, para cada hogar, cada familia, cada ser querido, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a obrar, a actuar y a hacer aquello que tú demandas a través de tu palabra, Señor. Gran ejemplo, tu Hijo Jesucristo nos ha dejado. Ejemplo os he dado para que sigáis mis pisadas. Señor, ayúdanos. Te necesitamos, Padre. En medio de esta contingencia, Señor, podamos mostrar compasión por aquellos que están delicados de salud. Señor, que están siendo presas, Señor, de este virus. Y no solamente a ellos, sino a aquellos que están padeciendo diversas enfermedades. Señor, ten misericordia de ellos. Envía tu palabra y sanidad con ella, mi Dios. Alivia, sana, Señor, esa enfermedad, esa dolencia. En el nombre glorioso de Jesús, yo te lo pido, Señor. Amén. Y amén. Aleluya. Gracias, Dios. Amén. Pues Dios les bendiga, hermanos. Estamos despedidos de esta transmisión. Amén. Por medio de esta plataforma. Dios bendiga, Dios guarde a nuestros hermanos. Y hoy tenemos cita a las 6 de la tarde. Aquí nos vemos una vez más.